Usted ha estado atento a las redes sociales en las últimas horas, desde que se comenzó el ataque concertado de Israel y Estados Unidos en contra de Irán. Seguramente usted ha estado bombardeado por unas cantidades extraordinarias de propaganda, mucha de ella proveniente, por supuesto, de la guerra híbrida rusa, pero también mucha proveniente del mundo MAGA, de los Estados Unidos, de los adeptos de Trump, de esta izquierda un poco irracional, absurda que tenemos, que apoya igual a Putin que a los ayatolas en Irán, cosa que resulta absolutamente incomprensible para cualquier persona que considere que una posición medianamente moral y ética es requisito fundamental de la izquierda. Es decir, no se apoyan dictaduras, no se apoyan asesinos, no se apoyan masacradores de su pueblo, por bien que nos caigan o por simpáticos que les sean a nuestras ideologías. Porque la base de toda ideología debería ser precisamente, sobre todo de una ideología progresista, la base debería ser que el ciudadano tiene tanta importancia que debe ser lo principal en un país y no puede estar supeditado a los caprichos de los líderes. Para eso se inventó la democracia, entre otras cosas, para hacer a un lado a los buenos y viejos monarcas. Yo he estado tratando de sacar algo de sensatez de esto y, por supuesto, cada vez que digo algo quedo muy mal y molesto a mucha gente porque mi posición es la menos popular, pero al mismo tiempo creo que la única razonable. Mire, se puede celebrar la caída o la aparente caída del régimen de los ayatolas, o por lo menos la muerte de Jamenei. Se puede uno solidarizar con los iraníes que han salido a las calles una y otra vez y han sido masacrados. Se puede uno solidarizar con las mujeres que han sido asesinadas por no usar el hijab de la manera correcta. Ya no digo por no traerlo, por no usarlo de la manera correcta, como le ocurrió a Mahsa Amini. Puede uno solidarizarse con la gente que ha sido torturada, que ha sido violada, que ha sido asesinada, que ha sido perseguida brutalmente durante las décadas y décadas de esta horrenda tiranía brutal, sanguinaria, teocrática, irracional, que es la de los ayatolas. Por supuesto que sí. El punto que debe quedar muy claro es que esta liberación, esta muerte de los líderes más brutales, porque Jamenei fue el heredero directo del ayatollah Khomeini, no la hizo nadie por pensar en el bienestar del pueblo iraní, por pensar en que ya no debe haber víctimas de la teocracia sanguinaria de los ayatolás, que ya no debe haber persecución de mujeres, de homosexuales, de personas que quieren ser libres de la religión, que hay que hacer algo por el bien de los iraníes. Aquí esto no tuvo nada que ver en lo que está ocurriendo actualmente. Y creo que por lo tanto es posible condenar el ataque de Estados Unidos a Israel como una violación del derecho internacional, aunque haya tenido este beneficio colateral. Se habla mucho de los daños colaterales y aquí lo que tenemos es un beneficio colateral. Es decir, los designios de Trump y de Netanyahu han dado como resultado algo que, bueno, si se da, tampoco a ellos les importa mucho, aunque también hay la duda de si no estarán planeando poner sus propios dictadores nuevos en lugar de los ayatolas en Irán. La situación es enormemente confusa. Yo, que siempre he apoyado a las víctimas, y en este caso concreto de Irán he estado tratando de seguir a Masih Alinejad, una mujer que se ha jugado la vida, ha estado a punto de ser asesinada por agentes de los ayatolas, por su defensa de la libertad, de la democracia y de las mujeres, sobre todo en Irán. Fue la inspiradora de los miércoles blancos, entre otras cosas. Le escribía yo lo siguiente, le decía: evidentemente comparto el júbilo de los iraníes que salen a las calles sintiendo que están liberándose de una horrible realidad y quizás terminando una aterradora pesadilla. Creo que es el momento que los iraníes tomen el control de su destino y que no caigan en manos de un nuevo dictador, que podría ser el designio de Donald Trump o de Netanyahu, o que se hundan en el caos de una guerra civil. Porque esto fue exactamente lo que ocurrió en Irak, cuando George Bush atacó Irak, y según muchos lo atacó simplemente porque Saddam Hussein había tratado de matar a George Bush padre. Evidentemente las razones son mucho más complejas, pero ese fue uno de los disparadores sin duda alguna, porque lo dijo George Bush hijo. George Bush atacó Irak bajo las indicaciones, designios y deseos
de una organización ultraconservadora de aquel entonces que se llamaba The Project for the New American Century, el proyecto para el nuevo siglo americano, que proponía que el siglo XXI sería el siglo de la hegemonía absoluta de Estados Unidos en todo el planeta. Y todavía, si usted busca en los archivos de Internet, se encontrará SPNAC, Project for the New American Century, y los documentos que generó, y que nos recuerdan mucho el Proyecto 2025, que en cierta medida está conduciendo la política exterior, sobre todo de Donald Trump, no, también la política interna de Donald Trump, para lograr una hegemonía basada en una ideología de ultraderecha que apoya no solo a la derecha estadounidense, sino a la derecha en todo el mundo, a través de lo que Steve Bannon llama su movimiento, y en el cual él financia, apoya y asesora igual a la derecha italiana, que a la española, que a la húngara, que a la británica, que a la francesa. Él tiene el designio abierto, y no se habla casi de esto, el designio abierto de llevar al mundo a un nuevo fascismo, a un nuevo nazismo. No lo llama así, lo llama conservadurismo, lo llama libertarianismo. El nombre da exactamente igual, como usted sabe, los nacionalsocialistas no eran socialistas, y la República Democrática Popular de Corea, que es Corea del Norte, no es democrática y ciertamente no es popular. Pero, ¿cuál es el motivo que ha dado Donald Trump? Él ha dicho de pronto que le preocupa que muera gente en Irán, o ha hablado de la posibilidad de armas nucleares, aunque hace unos pocos meses había jurado Donald Trump en sus discursos, después de bombardear las instalaciones nucleares iraníes, Donald Trump había dicho que se había anulado, aniquilado por completo, obliterated fue la palabra que usó, el potencial iraní para la fabricación de armas nucleares. De pronto, ahora, en la última semana, resulta que están a un día de empezar a producir armas nucleares, y eso justifica supuestamente el ataque. Donald Trump publicó hoy en su red Truth Social, que es su especie de Twitter personal, que Irán había intervenido en las elecciones de 2020 y 2024 para tratar de parar a Trump. En 2020 perdió las elecciones Trump, no lo olvide usted, pero no olvide usted que no lo ha aceptado todavía, y que ahora estaban viviendo la venganza de su intervención en las elecciones estadounidenses. Es decir, una cuestión personal que resulta mucho más creíble que cualquier otro pretexto que dé Donald Trump, porque su venganza personal ha estado dominando gran parte de su accionar político dentro y fuera de los Estados Unidos. El narcisismo, el nivel de ego que tiene Donald Trump lo ha llevado a tomar decisiones que son absolutamente contrarias incluso a todas las leyes estadounidenses, buscando perseguir a quienes se han opuesto a él y emprendiendo acciones legales absolutamente inaceptables, tratando de instaurar la censura en los Estados Unidos a través de su comisión de comunicaciones, y generando una serie de campos de concentración donde no solo están ya inmigrantes ilegales peligrosos, sino inmigrantes legales, inmigrantes perfectamente documentados y personas que no son ni lo uno ni lo otro. Pero todo lo que lo ha movido ha sido en mucha medida su venganza y su deseo de no entrar a la cárcel, por supuesto. No olvidemos que está condenado por 34 delitos. Es posible estar en contra del ataque de Israel y Estados Unidos como un ataque en contra de la legalidad internacional y al mismo tiempo compartir el júbilo del pueblo iraní. Por supuesto que sí. Como uno puede estar en contra del ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro como una violación de la legalidad internacional, lo cual no representa una defensa de Maduro, como en el otro caso no representa una defensa de los ayatolas, sino de la legalidad internacional, la defensa de la legalidad internacional, y al mismo tiempo sentir alegría por la liberación de parte del pueblo venezolano, porque han salido presos políticos de la cárcel, porque el yugo feroz que había sostenido sobre todo Maduro, desde que murió Chávez, sobre los venezolanos, sobre los disidentes, generando una cantidad de exiliados absolutamente aterradora en un país relativamente pequeño como es Venezuela. Claro que uno puede compartir ese júbilo al mismo tiempo que rechaza el medio, porque el medio no ha sido el correcto, porque habría sido mucho mejor que las organizaciones internacionales pudieran intervenir
en una situación de emergencia para salvar a la población civil de su propio gobierno, a que lo hiciera por capricho un personaje que está poniendo en riesgo todo el pasado y el futuro del planeta. Y esto lo digo por lo siguiente. La legalidad internacional que hoy vivimos y de la cual queda algo, por lo menos quedan muchos países que pretenden respetarla, incluida España, nace de la idea de acabar con la resolución bélica de los conflictos y buscar métodos de acuerdo y de organización y de resolución de los conflictos que impidiera esta sucesión de guerras que el mundo ha sufrido en los últimos varios miles de años, si no es que toda su historia y mucho de su prehistoria, según la vamos conociendo. La legalidad internacional solo funciona cuando todos la respetan. Conforme Estados Unidos, Rusia, China han ido violentando la legalidad internacional, se van rompiendo los límites que los países mismos se habían puesto y se abre la posibilidad de vivir nuevamente en el mundo del más fuerte, donde el que tiene el mayor poderío militar puede imponérseles a los demás. Y la idea de la igualdad de los seres humanos, la igualdad de las naciones, la igualdad de las personas de distinta etnia o de distintas religiones, de distintas características superficiales, sea consagrada como uno de los elementos fundamentales de la convivencia en todo el planeta. Si están poniendo en riesgo las grandes potencias, la legalidad internacional, es posible criticarlos, es posible denunciar que incluso esto que se está haciendo se podría o se debería haber hecho por la vía de la legalidad internacional, que ha tenido tantos defectos que no ha sabido reaccionar ante esto. Irán ha tenido tradicionalmente el apoyo de Rusia y no es fácil meterse con Irán sin pensar en el riesgo del arsenal nuclear ruso, del mismo modo en que es muy difícil meterse con Arabia Saudí cuando alimenta de petróleo a gran parte del planeta y tener un enfrentamiento con la Arabia Saudí, pese a que es un estado teocrático, salvaje, cuyo príncipe heredero ordenó el asesinato de un periodista en una propia embajada en Arabia Saudí y su destazamiento para luego sacarlo en bolsas. Estoy hablando del caso de Khashoggi, por supuesto. No es posible solamente regirse por los principios porque condenas a la falta de combustible a todo tu país o a toda una región o a toda una sociedad o a todo un sector de la sociedad, generalmente el más desprotegido. El equilibrio en ese sentido es enormemente difícil, pero la defensa de la legalidad internacional sigue siendo algo que nos conviene a todos. Aún aquellos que no se dan cuenta de que les conviene, aquellos que critican la libertad en los lugares donde hay libertad y no se imaginan que en los lugares armados al estilo que ellos quizás proponen que se organicen las sociedades, no tendrían libertad. No tendrían la capacidad de criticar, de tener una prensa libre, de buscar cambiar al gobierno para tener situaciones mejores, sanidad pública, educación pública, en fin, todo eso, porque los gobiernos pueden decidir fácilmente que no, que todo es propiedad todo es propiedad privada, todo es negocio, todo es mercancía y usted no puede pedir educación pública. Es solo un ejemplo de cómo se han perdido la brújula muchos que supuestamente trabajan por las mejores causas, que dicen trabajar por las mejores causas y que piden el voto diciendo que acuden a las mejores causas. Esa izquierda que es tan enemiga de Estados Unidos, y hay muchos motivos para estar en contra de Estados Unidos, de los gobiernos de Estados Unidos, de algunos más, de otros menos, del accionar internacional de esos gobiernos, de sus invasiones, de sus intentos por crear democracias donde no las había, con resultados tan aterradores como el de Irak, donde, y es un buen ejemplo, podíamos festejar enormemente la caída de Saddam Hussein. Era un monstruo, hijos torturadores. Siempre está aquella historia del hijo que era el jefe del fútbol iraní. Cuando la selección iraní fracasó, torturó a todos los jugadores. Es decir, era gente que por supuesto se celebra que caiga del poder, pero no se puede celebrar que ese beneficio colateral dure tan poco tiempo como le duró a Irán, y en lugar de tener una sociedad libre y pacífica, cayera en el caos de una guerra civil que provocó algo tan aterrador como el Daesh, ISIS, el Estado Islámico y las barbaridades, las tremendas barbaridades
brutales acciones que hemos visto y vimos durante muchos años, ahora finalmente están prácticamente arrinconados, pero que durante muchos años vimos del ejército del Estado Islámico decapitando gente en vídeos para mandárnoslos y provocarnos miedo. Ojalá no pase lo mismo en Irán, por supuesto, es lo que le decía yo a Masih Alinejad, pero podemos estar en contra de todos los criminales. Y cuando los criminales se pelean entre sí, lo que no podemos hacer es tomar partido por uno de ellos, aunque nos conviniera en una visión geopolítica que nos pudiéramos inventar. Se puede estar en contra de Putin y a favor de las víctimas ucranianas. Se puede estar en contra de los ayatolas y a favor de las víctimas iraníes. Se puede estar a favor del pueblo palestino sin estar a favor de Hamás y sin estar a favor del ejército israelí. Se puede estar a favor del pueblo sirio sin estar a favor de Bashir al-Assad. Nos han exigido que tomemos posturas, que tomemos posiciones, como si este mundo fuera un juego de fútbol donde solo hay una posibilidad, que es la de estar del lado de uno o del otro que están en conflicto entre ellos. Yo creo que como ciudadanos que somos, nuestra responsabilidad es precisamente decir no. Yo no puedo celebrar a Trump por lo que pasó en Irán. Lo que pasó en Irán es muy bueno, pero es algo que también han estado peleando los iraníes año tras año, siendo asesinados por su propio gobierno una y otra vez todavía hace unas pocas semanas. Se hablaba de cifras aterradoras de entre 20 y 40 mil personas asesinadas por el gobierno iraní. Puedo estar en contra de todas las dictaduras y a favor de todas las víctimas. Y luego incluso encontrar los errores que puedan cometer las víctimas o encontrar las posibilidades distintas de hacer las cosas sin necesidad de depender de uno de los villanos. De esta izquierda que por estar tanto contra Estados Unidos, y que yo como hombre de izquierda me alarma, porque tu odio a Estados Unidos no puede ser tan grande como para que cierres los ojos ante el sufrimiento de miles y miles de personas, generalmente gente trabajadora y normal, común y corriente. No puedo sino recordar que Pablo Iglesias tuvo 7 años como plataforma Hispan TV, la televisión de los ayatolas, de los sanguinarios ayatolas iraníes, y que desde allí tuvo plataforma, tuvo ingresos, se habla hasta de 90,000 euros a lo largo de estos 7 años, que no es una gran cantidad, pero bueno, uno vive, uno complementa sus ingresos como puede. Pero sobre todo le dio una plataforma para ser escuchado en el mundo, solo a cambio del precio de callar mientras los ayatolas apedreaban mujeres, colgaban homosexuales, violaban a las adúlteras, porque a las adúlteras que se les acusa de adulterio y no pueden demostrar, por las características que tiene la legislación islámica, la Sharia, no pueden demostrar su inocencia, se les viola para que así no puedan entrar al cielo. No sé si sabía usted esto. Y mientras todo eso pasaba y se asesinaba y se ejecutaba a miles de personas en Irán, Pablo Iglesias decía que bueno, a él no le gustaba que las compañeras de Hispan TV tuvieran que usar un pañuelo en la cabeza, pero que eso era cabalgar una contradicción. No, las contradicciones no se cabalgan contradicciones por una superficialidad así, ya con preocupación, pero cuando estás justificando, tapando asesinatos, torturas, persecuciones de homosexuales, la humillación de la mujer, la persecución a todo aquel que ya no quiere ser musulmán, porque no hay nada peor en el Islam que ser apóstata, no estás cabalgando contradicciones, eres cómplice de los asesinos. Nosotros no podemos, los ciudadanos comunes y corrientes no podemos ser cómplices de los asesinos, porque sabemos perfectamente que el día de mañana nosotros podemos ser las víctimas. Así ha pasado históricamente. Creo que darnos cuenta de una realidad desagradable, de que hay que a veces soportar cosas desagradables, pero no justificarlas ni hacerse cómplice de ellas, sino decir que tenemos que asumirlas como un momento en el que no se puede hacer nada mejor, como no se puede hacer nada mejor con los Emiratos Árabes Unidos o con Arabia Saudí, pero que hay otros lugares donde sí se puede hacer y se debe hacer muchísimo. Creo que es una de las responsabilidades fundamentales que tenemos como ciudadanos. Pero para eso, y volviendo al principio,
Se trata de huir de la propaganda, se trata de huir de la polarización, se trata de huir de ese decirnos tienes que tomar postura. Y yo digo, es que está muy mal, lo decía yo en Twitter, es un ataque a la legalidad internacional lo que han hecho Estados Unidos e Israel. Entonces tú querías que los ayatolas siguieran matando. No, también estoy en contra de los ayatolas. No estoy a favor de nadie que se comporte como yo no quisiera que se comportara nadie más. Y estoy a favor, por supuesto, de una legalidad internacional, de una fuerza internacional que logre evitar que se repitan las victimizaciones de los pueblos por el más fuerte de junto o por sus propios gobernantes. Y esto es, creo que lo fundamental que hay que pensar. Putin ha dejado solos a sus aliados porque Putin solo piensa en Putin. Cuando cayó Bashir al-Assad ya no hizo más, aunque estuvo apoyando y tuvo tropas en tierra durante buena parte de la guerra en Siria y dejó de tenerlas evidentemente cuando decidió la invasión de Ucrania y dejó solo a Bashir al-Assad, que finalmente cayó. Dejó solo a Maduro, que había sido uno de sus grandes aliados, porque ya no le resultaba sostenible y lo dejó caer. Ahora ha dejado caer a Irán, que es uno de los países que más la ha ayudado incluso en la guerra contra Ucrania. Pero Putin ya no necesita los drones Shahid 136 que le daba a Irán, porque ahora los fabrica en su territorio propio con tecnología que le compró a los ayatolas iraníes. Putin solo piensa en Putin. Netanyahu solo piensa en Netanyahu. Trump solo piensa en Trump. Otros mandatarios pueden tener unas visiones mucho más amplias y un compromiso con su país, con su gente. Pero en estos tres casos, ante la gente que solo piensa en ellos, es responsabilidad de nosotros pensar en todos y sobre todo pensar en las víctimas. Pensar en los que son como usted y como yo, que están sufriendo el ataque en Teherán, en Kiev, en Gaza, en todos los lugares donde se ejerce la violencia contra el más débil. Porque usted y yo, si no, no me estaría usted viendo, pertenecemos al grupo de los más débiles y solo trabajando juntos y con principios y buscando un mundo mejor que precisamente pueda controlar a aquellos que solo piensan en sí mismos y en el poder, solo así podemos construir un futuro de democracia, de justicia, de libertad, un futuro un poco mejor que el que tenemos hoy para los que vienen después de nosotros. ¿No cree usted?